Ok. Buenos días, hermanos. Una vez más, damos gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí esta mañana, de poder estudiar el libro de los Hechos. Continuamos con el libro de los Hechos para tener un poquito de repaso. Hemos estudiado ya lo que es la comisión que Dios le dio a sus apóstoles por medio del mismo Jesucristo, que le dio que fueran al aposento alto y esperaran. ¿Por qué? Que esperaran ¿por qué? Por la promesa, esa promesa que Él le dijo que le iba le había prometido. Y ahí Él comisionó a los apóstoles para que llevaran el Evangelio. También aprendimos que ese día los apóstoles, los 12 apóstoles, lo comprobamos que fueron los 12, a pesar que había más de 12, había más personas, había 120, pero eran muchos más que habían. Pero simplemente solamente los apóstoles recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Solamente ellos. Estamos haciendo como un repaso. Y al recibir el bautismo, ¿cómo fue que se manifestó esta manifestación? ¿Qué es lo que sucedió con los apóstoles? Que ellos hablaron en lengua. Ellos hablaron en otras lenguas. Y había aproximadamente sobre 18 naciones en ese aposento alto, y era en Jerusalén. Cuando ellos hablaron en lengua, muchos se asombraron, quedaron perpetuos de que ellos hablaran su propia lengua. Entonces, cuando ellos hablaban su propia lengua quiere decir que estaban hablando idiomas que se entendían. No es algo que no se entiende, no es algo que confunde a las personas, sino que se entiende, porque la palabra no es para confundir, sino para instruirnos a nosotros. Ahí Pedro se levanta y se cumple algo muy interesante cuando Pedro se levanta. ¿Qué fue lo que le dijo Jesucristo a Pedro? A ti, Pedro, te daré la llave de mi reino. Mi hermano Josué. Hablamos ya anteriormente de esa llave, pero tan pronto Pedro se levanta con los 11 y comienza a hablar de Jesucristo, comienza a decir lo que judíos habían hecho con Jesucristo. Ahí está presentando esa llave que le dio Jesús a Pedro para comenzar el Evangelio. La llave significa ¿qué? Autoridad, abrir puertas, pero es autoridad, poder. Entonces, con esa autoridad que tuvo Pedro, habló a todos los que estaban en Jerusalén ese día, el día del Pentecostés, y fueron conmovidos en su corazón. Y Pedro les dijo, ellos le preguntaron a Pedro, ¿qué debemos hacer? Y Pedro les dijo, arrepiéntese cada uno y bautícese en el nombre de Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Y aquí vamos a llegar a una parte porque tenemos el bautismo del Espíritu Santo y tenemos el don del Espíritu Santo. Dos cosas muy diferentes. ¿Quiénes fueron bautizados con el Espíritu Santo, hermano? Los apóstoles. Los apóstoles nada más. Los apóstoles. Yo sé, y vamos a llegar ahí en el capítulo 9, cuando en la casa de Cornelio fueron también bautizados. Cornelio y su gente, que eran gentiles, que fueron bautizados con el Espíritu Santo y hablaron en lengua. Sí, hablaron en lengua, pero hay un propósito por qué hablaron en lengua. Y vamos a ver más tarde, más adelante, cuál era este propósito de que Cornelio y su gente hablaron en lengua. Cornelio era un gentil y los que estaban con ellos eran gentiles también. Pero entonces, vamos a hablar un poquito de lo que es el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo fue prometido a quién? A los apóstoles, ¿verdad que sí? Y lo encontramos en Hechos, cuando Jesucristo, antes de ir al cielo, Él le dijo, si yo no me fuese,
si yo no me fuese, no puede venir el Consolador. Sí. Si Jesús no hubiera ido a subir al cielo, más nunca hubiéramos tenido el bautismo del Espíritu Santo. ¿Para quién? Los apóstoles. Para los apóstoles. También aprendimos, ¿yo puedo recibir el bautismo del Espíritu Santo? No, ¿verdad que no? No lo puedo recibir. ¿Por qué? Porque Dios se lo prometió a los apóstoles. Ajá. Y usted tenía que haber sido un apóstol y vivir en ese tiempo. Exactamente. Porque yo no estaba cuando Jesucristo resucitó. Yo no estaba presente cuando Jesucristo hizo los milagros, maravillas, cuando convirtió el agua en vino, cuando a Lázaro, cuando Lázaro, él le dijo sal fuera. Yo no estaba ahí. Yo no vi esos milagros, yo no vi esas maravillas, yo no vi nada. Quiere decir que yo no fui un ¿qué? Un testigo. Yo no fui un testigo desde el principio para ver todas esas maravillas. Desde el bautismo de Juan. Exactamente, hermano, gracias. Desde el bautismo de Juan hasta la resurrección de Jesucristo, hermano. Sí, hermano, solo quería aportar algo. Ajá. Porque algunas personas, hermano, cuando uno les enseña de que el bautismo en el Espíritu Santo fue únicamente para los apóstoles y tampoco ya no puede ser para el tiempo en el cual estamos viviendo, algunas personas tienden a enojarse o a decir que el maestro, la predicación, todo eso es un hereje o está aportando cosas que no son, pero la verdad es que hay gente que cree en el bautismo del Espíritu Santo, pero si verdaderamente fuese el bautismo por el Espíritu Santo que Dios le da a estas personas de este tiempo, la prueba sería de que ellos reciben el poder de obrar milagros, de sanar al enfermo, no importa quién sea o cómo esté. Ellos tienen el poder de levantarlo y de hablar una lengua conocida, pero hoy en día cuando reciben el Espíritu Santo, la persona que dice haber recibido el Espíritu Santo es la persona que está más enferma que el que no la ha recibido. Amén. Persona que necesita andar detrás de los doctores para curarse y dice que tiene el Espíritu y el poder. Y cuando habla lengua, lo que habla son jerigonzas, que la única persona que le entiende no es ni ella, sino que se inventa lo que ni él entiende. Entonces, eso queda claro en la Biblia, eso queda muy, muy claro, pero la gente no lo entiende, aunque lo único que puede hacer uno es enseñar. De ahí para allá no se puede hacer una obligación a nadie a creer. Amén. Hermano, yo tengo aquí algo, porque a mí me dio curiosidad, ¿verdad? Yo me pongo a estudiar. Y yo le dije yo compro el café en la mañana, le digo al que está detrás del counter, le digo, salán a la can. Y me dice, guaquelán a la san. Ese no lo entiendo. Y me dice, hablando él, me dice, salán alecom, quiere decir un saludo, dejándote saber que es un saludo mucho más de decir hola, ¿cómo está? Es mucho más profundo. Pero cuando yo te digo salán alakam, salán alekam, lo tengo aquí y lo tengo escrito por un árabe. Y él me dice, no, tú me tienes que responder para atrás, walekam al-sadán. Yo tuve que ir donde él para que me explicara sobre esto. Y no estoy, mire, aquí está. Se lo puedo pasar para que lo vean. Yo tuve que ir donde ir porque yo no entendía, pero yo quería saber. Quería entender qué significaba esto. Porque yo lo escuchaba mucho. Pero me tengo que instruir. Lo pueden ver aquí, pueden pasar de mano, Entonces, ¿qué pasa hoy en día? La gente no hace lo que yo hice. Yo busqué una persona que conocía el idioma, le dije, explícame esto, ¿cómo se dice? ¿Cuál es respuesta? ¿Cuál es mi respuesta? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Y yo fui a la fuente que ellos conocen el idioma, ¿verdad que sí? Y el hermano tiene razón. Y tenemos muchos ejemplos sobre el bautismo del Espíritu Santo. ¿Hermano? Sobre la llave, hermano, para o sea, por primera vez se predicaba el Evangelio
Ajá, entonces, como era primera vez, era la abertura del evangelio. Amén. Por los apóstoles. Exactamente. Entonces, y Pedro fue el primero que se paró y empezó a predicar el evangelio. Entonces, a Josué, yo te pregunto, Josué, ¿por qué tú crees que Pedro fue el primero en levantarse? Si tienes la respuesta, si no está bien, te ayudamos, porque para eso estamos, para ayudarnos aquí. Pedro se levantó primero a hablar, porque ¿a quién fue que se le dio esa llave? A Pedro. Jesucristo se la dio. Entonces le dio el derecho de hablar y de abrir esa puerta y comenzar ahí el evangelio, hablar la palabra de Dios. ¿Y a quién presentó él cuando comenzó a hablar? A Jesucristo. ¿Acaso Pedro empezó a hablar de él? No. ¿Se glorificó Pedro en él? No. No. Él le presentó a Jesucristo Amén. como Salvador. Amén. Y se sintieron ellos compungidos de corazón. Pero vamos a seguir porque estamos hablando sobre el bautismo del Espíritu Santo. Entonces dice en Hechos capítulo 1:8, dice, pero capítulo 1:8, dice, hablándole Jesús a sus discípulos antes de subir al cielo, le dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibiréis poder. Poder. Ese poder se manifestó el día de Pentecostés, cuando recibieron el bautismo del Espíritu Santo y hablaron en lengua. ¿Verdad? Porque ¿cómo comenzó el poder? Bueno, el poder comenzó en hablar en lengua, hablar otros idiomas, que no había forma de hablar otros idiomas, ¿verdad? De comunicarse. Ahora, también seguimos en el libro de los Hechos y dice en el versículo 10, tanto ellos con los ojos puestos en el cielo, en tanto que él se iba, y aquí pusieron junto a ellos 2 varones con vestidura blanca. Ya hablamos sobre eso, que Jesucristo subió al cielo y entonces fue a la diestra del Padre y recibieron el bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad? Vamos a Marcos 16. Marcos 16. Porque el bautismo del Espíritu Santo tiene que ver con algo aquí. Y dice así, hemos leído esta escritura anteriormente, la hemos aplicado, y dice el versículo 15, Marcos 16, y les dijo, ¿a quién les dijo? Los apóstoles. A los apóstoles, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no será condenado. Y mire el 17, dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas, no le hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Esas son obras del bautismo del Espíritu Santo. Son obras que iban a tener los apóstoles. Esas obras. ¿Qué iban a hacer? Iban a echar fuera los demonios, iban a hablar en nuevas lenguas y tomarían serpientes en las manos, y si fuera una serpiente de veneno lo mordía, nada iba a suceder. Y si tomaran algo mortífero, ¿qué es algo mortífero? Que te mata, que te mata. Ahora mismo yo cojo un vaso y le echo un poco de cloro, de toy, todos esos químicos, me lo tomo, me va a quemar todo el esófago, el estómago, y me va a matar. Aquí con los apóstoles podían comer, podían hacer, nada iba a suceder con ellos. Y tenemos, vamos a ver más adelante que Pablo estaba en la isla de Malta y estaba rodeado de los indígenas, y en el fuego vino una víbora y se le enredó en el brazo y lo mordió. Y todos los indígenas se quedaron así esperando
que Pablo comenzaran los síntomas para que él muriera. Dijeron, este hombre es muerto. ¿Qué hizo Pablo? Cogió la tiró, la serpiente. Eso no lo tenemos hoy en día. Hermana Nelly, ¿me está entendiendo por qué el bautismo del Espíritu Santo? ¿Por qué vino con poder? Esta es una diferencia. Vino con poder para los apóstoles. ¿Verdad? Hermano, una pregunta. Ajá. Pero aquí donde habla en el 17 dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Ellos ya habían recibido el Espíritu Santo. Cuando dice ahí, vamos a leer otra vez, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Hermano, ¿a quién usted cree que está hablando él ahí? A los apóstoles. A los apóstoles. Ya habían recibido el Espíritu Santo, ¿verdad? No, todavía. ¿Sí, no? No, porque estamos en Marcos. Ok, no. Estamos en Marcos 16. Por eso le leí Hechos capítulo 1, cuando él le dice, vayan al aposento alto de Jerusalén y esperen por la promesa. Esa promesa que es del Espíritu Santo. Sí, cuando tú lees los evangelios, vas a ver que él los mandó y le dio poderes. Le dio poder para sacar demonios y esas sanidades. Pero ¿qué pasa? Hubieron algunos que no pudieron sanar. Y él le dice, tienen poca fe. Nelly. Sí, una pregunta, esto siempre me ha confundido un poquito en este que dice, y estas señales seguirán a los que creen. Mi entendimiento, digo yo, a los que creen, o sea, a los que siguen creyendo. No. Ok. Como le dije al hermano a Josué, está refiriendo a los apóstoles. En este caso solamente los apóstoles. Porque si fuese así, hermana, yo creo, ustedes creen, ¿verdad?, en Amén. Jesucristo, han creído en la palabra, han sido bautizados, han recibido el don del Espíritu Santo. Es más, si cuando lleguemos a Ananías, a Pedro, cuando Ananías fue donde Pedro, Ananías y Zafira, que vendieron una propiedad que tenían, ¿qué fue lo que le dijo Pedro? Antes que llegara Ananías le dijo, ¿por qué has engañado? Escuchen bien, Pedro no sabía ya por qué has engañado al Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que hizo Pedro ahí? Pedro ya sabía las intenciones y los pensamientos de Ananías antes que él llegara. Amén. ¿Puedo yo saber lo que está pensando el hermano Hermes? No. Claro que no. Y la hermana Ana, yo no sé lo que piensa la hermana Ana ahora mismo. Ese poder lo tenían los apóstoles. Acuérdense, vamos más tarde también a aprender que los apóstoles tenían diferentes poderes. Poderes milagros. Hermano, un momentito, una más. Una más también, como ya lo he repetido muchas veces, si seguimos con este poder, ¿quién se siente enfermo aquí? Si siente a alguien enfermo aquí, por favor, tírese al piso ahí. Por favor, tírese al piso. Y estén seguros que cuando yo pase mi sombra los toque, por favor. Y cuando mi sombra los toque, sean sanos. ¿Quién era el que caminaba? Pedro. Ponían todos los muertos, Pedro. a mí todos los enfermos. Pedro, ¿verdad que sí? Hermano, entonces, ¿para quién es este poder? O sea, Está claro, para ¿verdad los que sí? apóstoles. Hermana, Amén. primero. El poder del Espíritu Santo fue dado a los apóstoles para que ellos hicieran milagros también. Milagro y maravilla. Acuérdense que Jesucristo estuvo 3 años y medio con ellos, ¿verdad? Y hizo maravillas, hizo de todo, de todo. Una de las maravillas más grandes para mí también es el convertir el agua en vino, la resurrección de Lázaro, a multiplicar esos panes. Tenemos hoy el fellowship, si nos falta comida, ¿hay alguien aquí que tenga el poder para multiplicar la comida? Pero esto sucedió, hermana, también para que ellos, esos 12 apóstoles, y eran 12 porque eran de las 12 tribus de Israel, para que la gente supieran que ellos habían sido y estado con Jesucristo. ¿Y qué fue lo que le dice aquí?
que es lo que dice, el que creyere fuera bautizado. Aquí dice predicar por todo el mundo. Y ellos van a predicar el Evangelio. Ellos no tenían la Biblia, ellos no la tenían. Tenían el bautismo del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo iba a recordar, ayudarles a recordar todo lo que había sucedido. Todo. Ellos eran representantes de Jesucristo. Y Jesucristo le dio ese poder para que la gente pudiera entender que ellos venían de Jesucristo. Hermano detrás. Sí, solo quería aportar algo a la pregunta de mi esposa. En esto ha habido bastante confusión porque, si me permite, Sí. cuando Jesucristo dice, y estas señales seguirán a los que creen, Jesucristo le dice que a todo el que cree las señales le van a seguir, pero no les dice cómo es que las personas que creen van a recibir el poder de poder obrar los milagros, porque incluso para el don de hablar en lenguas, en el tiempo de los apóstoles, en el tiempo donde ellos vivían, encontramos que cuando una persona se bautizaba, ellos tenían que imponer sus manos sobre las personas para que el Espíritu Santo viniera sobre ellos y hablaran en otras lenguas. Entonces, la imposición de manos, como dijo usted, es una de las partes de los poderes milagrosos que ellos tenían. Con la imposición de las manos, estas personas recibían ciertos poderes, porque cuando Felipe llega a predicar a Samaria, dice que se habían bautizado, pero no había venido poder sobre esas personas hasta que Pedro y Juan llegaron, oran y el Espíritu Santo desciende sobre esas personas. Pero Felipe no era un apóstol, por lo tanto no tenía el poder de transmitir el poder que los apóstoles le habían dado a él. Muchas gracias. Muchas gracias. Eso vamos a tocarlo, íbamos a tocarlo más adelante, el hermano lo trajo, pero los únicos que tenían el poder eran los apóstoles. Amén. Y los únicos que tenían el poder para pasar algún don, no todos, eran los apóstoles. Como dice el hermano, Felipe estaba y entonces había necesidad, pero Felipe no tenía el poder que tenían los apóstoles. Ellos tuvieron que venir y poner las manos sobre él para pasarle ese poder. Por eso es que hoy en día no podemos pasar ese poder porque no hay apóstoles, no lo hay. Ya eso se acabó. El último apóstol murió en la isla de Patmos, en Apocalipsis, cuando lo veamos después, que Juan, que murió. Ese fue el último apóstol que murió, que quedó. El último. ¿Hay alguna otra pregunta, hermano? Perdón. Vamos a Mateo 28. Nelly, te estoy más o menos iluminando un poquito. Sí. Yo sé que porque yo estuve en tu posición también, yo estuve en esa posición también, creía en muchas cosas, y yo puedo entenderte sobre el bautismo del Espíritu Santo. Y aquí vamos a ver algo en Mateo 28, 16. Entonces, rápido, ustedes me dicen de quién están hablando. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. ¿Por qué 11? Porque faltaba uno. ¿Quién fue el que falló? Judas, ¿verdad? Judas, o sea, bajó de la gracia. Dice, y cuando el 17, cuando lo vieron, le adoraron, algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id a ser discípulos en las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. Y he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuál era el propósito? Para que ellos llevaran y enseñaran el Evangelio a todo el mundo. Pero necesitaban ese poder para enseñar. Necesitaban ese poder del Espíritu Santo para poder demostrar que venían de Jesucristo. Vamos a Lucas 24. Pero no sé si puedo añadir. ¿Perdón, no? Sí, diga. También en Marcos, hermano, de Marcos del 16 podemos ver también, está en el Marcos 16:7. Podemos ver también que Pedro es el que va delante de ellos, que les ordena,
siempre Pedro vaya adelante, ira y a Galilea, les dice. Son los varones que estaban, los ángeles, se puede decir. Exactamente. Ajá, que también fue Pedro, porque Pedro, si vamos a estudiar la vida de Pedro, Pedro era una persona bien atrevida, y le gustaba estar al frente y demás. Entonces por eso posiblemente Jesucristo cogió por su carácter, por eso fue que Pedro fue el primero que se levantó, no solamente porque eso, sino porque Jesucristo le dio la llave del reino de los cielos. Lucas 24, versículo 36. Se me acabó el tiempo. Vamos a leer solamente. Lucas 36, vamos a leerlo solamente. Lucas 24, 26 al 49. Dice más. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y le dijo: pasa a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que venía un espíritu, y les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo estoy. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no creían estas maravillas, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte un pez asado y un panal de miel, y le tomó y comiendo con ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen la escritura, y les dijo: así está escrito, así pues es necesario que Cristo padeciese y resucitase de la muerte al tercer día, y que predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros me seréis testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero que quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investido de poder desde lo alto. Una vez más, con poder desde lo alto. Estamos hablando del bautismo del Espíritu Santo. Seguiremos más de esto la próxima semana, si el Señor así lo permite, hermano. Pero el bautismo del Espíritu Santo era solamente para los apóstoles. Más nadie podía tener ese poder, solamente si ellos lo traspasaban a otra persona. ¿Okay? Así que, hermana Nelly, si tiene alguna otra más pregunta, vamos a seguir con esto la próxima semana. Queremos decir que podamos continuar. Vamos a tener un momento de oración, así terminamos con la clase de hoy. Dios amado y Padre Celestial, gracias te damos, Dios, por este momento en que podemos estudiar tu palabra, Dios, y así aprender más de los apóstoles que recibieron el bautismo del Espíritu Santo, Dios, para el propósito de llevar tu palabra con poder, Dios amado, con ese poder que tú le diste solamente a ellos, para que puedan manifestarse que ellos estuvieron contigo y que ellos solamente predicaban en tu nombre. Gracias te doy, Dios, una vez más. Te pido que siga bendiciendo la otra porción que nos queda, Dios, del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En tu nombre te pido todo. Amén.